Abran su Biblia, por favor, a Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, bendecimos tu nombre, oh Dios, y te damos gracias por poder estar aquí, abriendo tu palabra y escudriñándola todos juntos. Te pedimos, como siempre, que por el poder de tu Espíritu Santo nos sigas enseñando lo que tienes para nosotros en ella, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Primera de Juan, en el capítulo 2. La semana pasada llegamos hasta el versículo 11, si ustedes se acuerdan. Juan está hablando de dos cosas. Primero les dice que no les está dando a través de esta carta un mandamiento nuevo con todo lo que les está diciendo. Que el mandamiento que les está dando, de hecho, es un mandamiento que se conoce desde el principio. Y vimos que ese mandamiento tiene que ver con cómo debemos amar a Dios y cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y vimos también que al amar a Dios de la forma en la que la Biblia nos dice que debemos amar a Dios y al amar a nuestro prójimo en la forma que la Biblia dice que debemos amarlo, ¿sí? Estamos de hecho cumpliendo con toda la ley. Porque si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y si amamos a nuestro hermano, vamos a hacer todo lo posible por no pecar contra él o contra ella, de ninguna de las formas en las que se puede considerar que podemos pecar contra él o contra ella. Entonces, es muy importante para nuestra vida cristiana, entonces, no solamente conocer la palabra de Dios, no solamente conocer los mandamientos, sino proponernos en nuestro corazón que los vamos a obedecer, porque al obedecer esos mandamientos, al estar dentro de los parámetros que Dios pone a nuestra vida, vamos a estar en un lugar completamente seguro. Especialmente, como vamos a ver más adelante, con las cosas que están sucediendo en nuestro mundo ahorita y con las cosas que están pasando que nos hacen a veces pensar, Señor, ya deberías de venir porque ya no sé a dónde va este mundo con todas las tragedias que suceden, ¿verdad? Ahora, comenzando con el versículo 12 de Primera de Juan 2, Juan nos va a decir a quiénes está escribiendo esta carta. Hablamos acerca de esto un poco cuando tuvimos la introducción. Y aquí vamos a ver que de hecho está escribiendo la carta a toda la iglesia, pero luego se está refiriendo entre línea y línea a diferentes grupos de la iglesia porque quiere que cada uno sepa cuál es su posición en Cristo. Final de cuentas, todos tenemos la misma posición en Cristo. Pero conforme vamos haciéndonos más viejos, ¿verdad? Tiene que haber un relevo en el cual pasamos la batuta a los más jóvenes, ¿verdad? Para que los más jóvenes puedan seguir adelante con la obra que Dios nos ha dado como iglesia. Si alguien que está dentro de la iglesia quiere mantener la iglesia como siempre ha sido desde el principio, si alguien en la iglesia, a pesar de que ya se está haciendo anciano, quiere mantener las riendas de la iglesia como del lugar, y nunca pasar la batuta a los más jóvenes, saben que la iglesia se va a morir, porque necesitamos gente joven que venga con no nuevos evangelios, sino nuevas ideas de cómo propagar el evangelio. Ahorita tenemos, qué bárbaro, ahorita tenemos en la historia del mundo, en los últimos 500 años, no ha habido un cambio tan radical en la forma en la que nos podemos comunicar con el mundo como ha sucedido en los últimos 20, con la venida del internet, con la venida de aplicaciones como Facebook, canales como YouTube y todo eso. Nunca se había tenido la habilidad para alcanzar a tanta gente como la estamos alcanzando ahorita. ¿Sí? En nuestro canal de YouTube, si nunca lo han visto, ya pasamos 1.600.000 personas que han visto alguna parte de alguno de nuestros videos. Tenemos casi 9,000 suscriptores a nuestro canal. Y diariamente, entre 1.200 a 1.500 personas van y ven algunos de los mensajes que hemos puesto ahí durante los últimos 10 años. Entonces, estamos alcanzando gente que nunca pensaríamos que pudiéramos alcanzar. ¿Sí? Y acuérdense que en cuanto el último gentil oiga el mensaje del evangelio y responda positiva o negativamente a él, ese es el momento en el que Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo a que recoja a su esposa y se la lleve al cielo. ¿Verdad? Entonces es muy importante que conozcamos estas cosas. Y aquí se está refiriendo a quienes les escribe esta carta y por qué les escribe. Noten ahí en el versículo 12. Dice, les escribo a ustedes, hijitos. Y cuando Juan dice hijitos, no está hablando de los más pequeños o los bebés la gente, los niños. Cuando se está refiriendo a hijitos, se está refiriendo a toda la iglesia.
Esa es la clase de apóstol, de pastor que era Juan, ¿sí? Amaba a los miembros de la iglesia, amaba a la iglesia, a las personas que eran parte de la iglesia como sus propios hijos. Les está escribiendo como un padre amoroso le escribiría a sus hijos, ¿verdad? Y creo que aquí tenemos un muy buen ejemplo, los papás, los padres de familia, papás y mamás, que de cómo debemos dirigirnos a nuestros hijos, especialmente cuando les estamos hablando de cosas serias, ¿sí? Porque a veces les hablamos de cosas serias, pero les hablamos de cosas serias así fuertes, ¿verdad? Así como regañándolos, así como leyéndoles la cartilla y diciéndoles, si no hacen, entonces esto va a pasar. Y noten aquí que Juan está dirigiendo, va a estar abordando temas, y ha estado abordando temas bastante difíciles, pero al dirigirse a ellos les dice, hijitos, por favor, entiendan. Hijitos, se los estoy diciendo por su bien. Es un hombre ya anciano, anduvo con el Señor desde muy joven. Sí, ha pasado por bastante tiempo y bastantes tribulaciones y persecuciones y todo eso. Y quiere que la iglesia esté completamente convencida de que lo que les está escribiendo es por su bien. Y les dice, hijitos, por favor. Yo sé que a veces como padres de familia es difícil, ¿verdad? Hijito, por favor. Especialmente cuando el hijo ha hecho algo contrario a lo que nosotros queremos que haga o que le hemos aconsejado que haga, es difícil llegarle y decirle, hijito. Queremos llegar y decirle, hijo, pon atención, por favor. ¿Verdad? Pero debemos tomar un ejemplo aquí de lo que está haciendo Juan, hijitos, a la iglesia en general. Les escribo a ustedes, hijitos, noten, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Esto es algo tan importante, mis hermanos, como iglesia, como los miembros de la iglesia que somos. Todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, hay algo que es seguro para nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Así es que no hay por qué cargar con culpabilidades, no hay por qué cargar con vergüenzas, no hay por qué cargar con ese peso por lo que hicimos por allá en 1969, los que ya estaban vivos en aquel tiempo, ¿verdad? En 1975, los que ya estaban vivos en aquel tiempo, y los que somos de los 80 para acá, ¿verdad? No hay soy milenio, ¿verdad? Entonces, no hay razón por la cual sentir esa culpa, esa carga. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. ¿Pueden decir amén a eso? Sí, porque a menudo los cristianos cargamos con tantas cargas, cargamos con tanta culpabilidad, pero me perdonaría Dios por aquello cuando tenía 13 años, por aquello que hice cuando tenía 15 años, me perdonaría Dios por aquello que hice cuando tenía 18. ¿Qué dice ahí? Porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Entonces, si no nos sentíamos perdonados antes de llegar aquí esta mañana, hay que sentirnos perdonados antes de irnos. Porque es una gran libertad la que sentimos cuando estamos seguros y estamos convencidos de que nuestro pecado ha sido perdonado. Porque ya no hay nada que nos estorbe para acercarnos a Dios. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, por lo tanto hemos sido justificados en Cristo y podemos acercarnos a Él. Entonces cuando les dice aquí han creído o sus pecados han sido perdonados por su nombre, les está diciendo han creído en el nombre que es sobre todo nombre. Y en Él, es en el único que pueden encontrar el perdón de pecados y salvación. No hay otro más. ¿Sí? Y les quiere recordar, quiere que sepan primero que todo que todos sus pecados han sido perdonados. Sí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y el versículo 12, se nos dice ahí muy claramente, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad, noten, ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podemos alcanzar la salvación. No hay otro nombre. ¿Sí? Buda no puede salvar. Mohammed no puede salvar. Siento tener que decirlo, pero María no puede salvar. Ninguno de los apóstoles puede salvar. ¿Sí? El único nombre por medio del cual podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo. Y no hay otro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie
viene al Padre sino por mí. Si nosotros hemos creído eso, entonces nuestros pecados han sido perdonados. Lo voy a decir muchísimas veces aquí esta mañana, para que si usted trae en su corazón todavía ese recuerdo de algún pecado que cometió en su juventud, de algún pecado que cometió en su matrimonio después de haberse casado, de algún pecado que cometió la semana pasada. Si usted ha confesado su pecado, Él ha sido fiel y justo para perdonarlo su pecado y limpiarlo de toda maldad. Sea libre de la culpa, sea libre de la vergüenza, sea libre del peso de ese pecado que ya ha pedido perdón por Él y Él le ha perdonado. Porque Él echó ese pecado en lo más profundo del mar para nunca sacarlo. Él ha echado ese pecado tan lejos como está el oriente del occidente y ya no se acuerda de él. Pero Satanás a menudo nos trata de recordar ese pecado. Lo trae a la mente. De alguna manera nos hace recordar y nos hace que quiere que dudemos de si hemos sido perdonados o no. Créanme, si han puesto su fe en el Señor Jesús, han sido perdonados. Noten lo que Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 2:13. Antes, ustedes estaban como muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha, ¿qué ha hecho Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos? Todos sus pecados. Si tiene una memoria así de elefante, ¿sí? Y se acuerda usted de todos los pecados que ha cometido en toda su vida, hasta la última vez que le pidió perdón al Señor por algún pecado, ¿sí? Dios se los ha perdonado todos. Dios se los ha perdonado todos. Y entonces debemos sentirnos gozosos, debemos sentir gusto en nuestro corazón, debemos sentir felicidad en nuestro corazón, que el Dios del universo, el único que puede juzgarnos y condenarnos, no tiene nada de qué acusarnos, porque en Cristo todo ha sido perdonado y en Cristo hemos sido justificados. A los romanos, Pablo les escribe esto en Romanos 4, versículos 6 al 8. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Cuando dice en el versículo 7, dichoso aquel cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son ¿qué? Cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Vamos a decir esa última parte todos juntos a las 3, ¿ok? 1, 2, 3. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Otra vez, dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Y una vez más, dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Saben quiénes son esos? Nosotros si hemos creído en Jesucristo. Entonces debería haber gozo en nuestro corazón hoy. Debe haber agradecimiento en nuestro corazón hoy. No debemos de solamente levantarnos y levantar nuestra voz cuando estamos cantando. Debemos levantarnos y levantar nuestras manos y hasta debemos brincar si todavía tenemos la habilidad para hacerlo. No, si no la tiene, por favor, no lo vaya a hacer. No se vaya a quebrar un tobillo y luego... Pero eso es lo que... Por eso nos reunimos aquí, para ser recordados de la gran bendición que tenemos en Cristo Jesús en cuanto a nuestra pasada manera de vivir y la nueva vida que tenemos ahora en Él. Somos libres en Él. David escribió esas palabras que citó Pablo en el Salmo 32, los versículos 1 y 2. Y quiero que los leamos también. Salmo 32, versículos 1 y 2 dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado, cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. ¿Saben por qué no hay engaño? No porque no seamos mentirosillos de vez en cuando, todos somos de vez en cuando, ¿verdad? Maridos, viene el esposo y dice, ¿cómo se me ve este vestido? Divino. Divino. O mira vieja, veo aquí como que me está quedando un poco se me está cayendo el pelo. Todo encandilado, dice, no,
Es porque dormiste mal. La razón, la razón por la que nosotros no hay engaño, ¿saben por qué es? Porque como nos dijo Juan anteriormente, vivimos en la luz como Él está en la luz y dejamos que su luz alumbre sobre todo aspecto de nuestra vida y no la mantenemos escondida de Él. Se la confesamos. En donde hay pecado lo confesamos con confianza de ser perdonados. En donde hay maldad la confesamos con confianza de que vamos a ser limpios por la sangre de Cristo. En donde quizás hay algo que hemos estado escondiendo, lo confesamos y lo sacamos a la luz para que Satanás no nos pueda chantajear y quedamos libres. Entonces les escribo, hijitos, dice ahí en el versículo 12, ¿sí? Porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Todo lo que les estoy diciendo, todo lo que les estoy enseñando, todo lo que les estoy comunicando, lo pueden entender y lo pueden poner en práctica en sus vidas. Noten lo que dice el versículo 13. Les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos, porque han conocido al Padre. Noten, primero padres, cuando se habla aquí a los padres, no está hablando a los padres de la familia de la congregación, que muy bien podría ser, pero más que eso, está hablando a aquellos que ya tienen tiempo en la iglesia, que son, ya se pueden considerar ancianos, no necesariamente de edad, del grupo en el que están, que creyeron desde el principio de la predicación del evangelio y ya tienen tiempo siguiendo a Jesús. ¿Sí? Y eso es de nuevo para los padres de familia que estamos aquí, que tenemos tiempo caminando con el Señor, pero para los que no son padres de familia, pero que ya tienen tiempo caminando con el Señor, véanse como padres de los más jóvenes, véanse como ejemplos de los más jóvenes, ¿sí? Porque todos los que estamos aquí ya de alguna edad y de algún tiempo de caminar con el Señor, debemos estar siendo ejemplos para los más jóvenes, para que ellos vean en nosotros la forma en la que ellos deben de comportarse, seguir en la iglesia, servir en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, padres de familia, ¿quieren que sus hijos crezcan sirviendo en la iglesia? Sirvan ustedes primero. ¿Quieren que sus hijos desarrollen los dones que Dios les ha dado para usarlos en la iglesia? Háganlo ustedes primero. ¿Sí? Ancianos en la iglesia que no son casados, y no estoy hablando de nuevo ancianos de edad, sino de tiempo en la iglesia, que son parte de la iglesia y que han estado en la iglesia por mucho tiempo, aunque no tengan hijos, sean aquellas personas que vienen al lado de los jóvenes y los animan, los impulsan, les dan ánimo para seguir adelante sirviendo al Señor en lo que sea que ellos se atreven a servir. Porque si es difícil para nosotros los viejos a veces atrevernos a servir en algo, imagínense a los jóvenes que tienen tanta presión de todos lados. Entonces debemos de estar siempre buscando ser esos padres, esos ejemplos. Luego les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Se dirige a los jóvenes ahora, que a pesar de las tentaciones y cosas que el mundo tiene para ofrecerles, que vamos a ver más adelante un poco de ello, lo han dejado todo, han luchado por hacerlo todo a un lado y han buscado seguir y servir a Cristo. Sí, todos fuimos jóvenes algún día, ¿no es cierto? Levante la mano el que nunca ha sido joven. Y sabemos la lucha que se tiene para hacer lo correcto, sabemos la lucha que se tiene, especialmente si venimos de hogares cristianos, la lucha que se tiene, la lucha que Satanás tiene para jalarnos y llevarnos al mundo y buscar las cosas del mundo. Y los que no crecimos en la iglesia, los que no nacimos a un hogar cristiano, cuando alguien les hablaba de Cristo y de su perdón y de su amor y de su gracia, había una lucha tremenda, ¿sí? Y eso es cuando ya somos adultos, cuando se está joven. Uy, qué bárbaro, las luchas son mucho más grandes, mucho más fuertes. Porque todo mundo, cuando llegamos a una edad como adultos que ya no nos importa mucho las cosas, ¿verdad? Ya así como que si piensan que soy un aleluya o un santurrón, o si piensan que soy un religioso, me vale el cacahuate, como dice mi mamá. La verdad, que piensen lo que piensen. Pero los jóvenes que están buscando ser aceptados por sus compañeros, que están buscando ser aceptados por aquellos que son de su edad, es una lucha tremenda. Porque ¿con quién se van? ¿Con los viejitos de la iglesia o con los jóvenes que andan divirtiéndose por allá en el mundo?
Por eso debemos mantenernos jóvenes. O cuando menos intentarlo, ¿no? Si pega, pegó. Si no pegó, pues ni modo. Pero es una gran lucha, entonces se dirige a los jóvenes y les está diciendo, miren jóvenes, les escribo esto a ustedes, porque al hacer lo que están haciendo, ya han vencido al maligno, al decidir seguir a Cristo y dejar las cosas del mundo, ya han vencido al maligno. Luego de nuevo se refiere a todos los miembros de la iglesia en la última parte del versículo 13, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Note, de nuevo se refiere a todos los que estamos en la iglesia, porque todos los que estamos en la iglesia y hemos venido a Dios por medio de Jesucristo, hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Sí? Los judíos reconocían a Dios como Padre, y lo vemos en algunas escrituras del Antiguo Testamento, pero ¿saben qué no hacían? No se dirigían a Él como Padre. Lo reconocían como Padre, pero no se dirigían a Él como Padre. Es como si yo tengo un hijo y a todo mundo le dice, sí, él es mi padre. Pero cuando viene y se dirige a mí me dice, Pastor Carlos, ¿puedo hablar con usted? Pastor Carlos, ¿le puedo pedir un favor? Señor Carlos, ¿puedo? Así eran los judíos, reconocían que Dios era su padre, pero cuando se referían a él no lo llamaban padre, no tenían el valor para llamarlo padre, lo llamaban el Altísimo, el Todopoderoso, el Shaddai, Elohim, lo llamaban de todo tipo pero nunca lo llamaban padre. Pero viene Jesucristo, ¿sí? Y viene a revelar quién es el Padre. Y cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerdan cómo les dice que se tienen que referir a Dios? En Mateo capítulo 6 y el versículo 9 les dice, por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús viene y abre una puerta gigantesca que los judíos no sentían que podían pasar por ella, aun cuando Dios nunca les dijo que no lo llamaran Padre. Les dio escrituras en donde lo reconocían, lo podían reconocer como Padre, pero no se dirigían a Él como Padre. Y ahora, como cristianos, tenemos a este papá en el cielo que se llama Dios, que se llama Dios Todopoderoso, que se llama Dios Creador de los cielos y la tierra. Somos llamados hijos de Él, porque no todo, otra de esas cosas, no todo mundo es hijo de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. A los que le recibieron, nos dice Juan. A los que creen en su nombre, nos dice Juan. A ellos les dio la potestad de poder ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Quiere decir que el que no cree puede decir, yo también soy hijo de Dios, pero desde el punto de vista de Dios no es su hijo, porque no ha aceptado la patria potestad de Dios sobre su vida. Sigue viviendo como él o ella quieren. No se han sometido a lo que el Padre dice. Noten, Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 8, los versículos 14 al 17. Noten lo que les dice. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido al Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Quédense ahí un momento. ¿Sí? No han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Lo que está diciendo Pablo aquí es, ya no tienen por qué tenerle miedo a Dios. Ya no tienen por qué alejarse de Dios. Aun cuando caigan en pecado, aun cuando cometan una falta, no deben de tener miedo de acercarse a Dios. Porque Dios ahora los ve como sus hijos y pueden clamar a Él por medio del Espíritu y decir, Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra que habla de una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Es como si nosotros dijéramos papi, ¿sí? O papito, o daddy en inglés. Podemos acercarnos con Dios y decir, papi, ¿sabes qué? La volví a regar. Perdóname. ¿Y saben qué hace Él inmediatamente si pedimos perdón en el nombre de Cristo?
estás perdonado. Quedamos perdonados. Somos recibidos delante de Él. Nos podemos acercar a Él con toda confianza de que nos va a recibir, porque no nos echa afuera, porque ve a su Hijo Cristo alrededor de nosotros, porque estamos en Él. En el versículo 16 de Romanos 8 sigue diciendo, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora noten lo más glorioso, el versículo 17, y si somos hijos, somos también herederos de Dios, y noten, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten, somos herederos de Dios. ¿Qué recibe el heredero de su padre? ¿Qué recibe? Todo lo que es de su padre, llega el día en el que el heredero lo recibe. Entonces, todo lo que es de Dios, abrimos un paréntesis, ¿y cuánto de lo que existe es de Dios? Como herederos, ¿qué vamos a recibir? Calle, boca, para lengua. ¿Me entiende? Y luego, para asegurarnos ese hecho, nos dice que si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. ¿Qué va a recibir Cristo por lo que Él hizo en la cruz? Gloria. Una eternidad en el trono. Y Él nos dice muy claramente que Él va a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, ¿cómo podemos comparar las cosas que pudiéramos recibir aquí en la tierra o dejar aquí en la tierra por seguir a Cristo, si esto es lo que tenemos prometido en Él? Sí, Juan quiere asegurarles, ¿sí?, que han sido perdonados en Cristo. Juan quiere asegurarles que ya no son nada más conocidos de Dios, o que nada más conocen a Dios por las cosas que se les han dicho, por lo que han leído, por lo que se les ha enseñado, que ahora tienen una relación de padre e hijo con Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta el hecho de que Dios sea mi Padre. Y voy a Él a todas horas del día y a todas horas de la noche. Y no importa dónde esté, si ando caminando, si ando trabajando, si ando cargando cosas, si ando llevando cosas, si ando limpiando baños, si ando lavando trastes, no importa dónde esté, yo puedo acercarme a mi Padre Celestial, aunque ande todo cochino, aunque acabo de salirme de mis casillas y dije algo que no debería decir, en lo más rápido posible voy y me acerco a Él y digo, Padre, perdóname por eso que acabo de decir, perdóname por eso que acabo de pensar, perdóname por eso que acabo de hacer. Padre, en el nombre de Cristo, perdóname. ¿Y saben qué hace mi Padre? Estás perdonado. Ahora, va a haber ciertos pecados que traen consecuencia con ellos, ¿cierto? Y no vamos a poder evitar las consecuencias terrenales por esos pecados, ¿verdad? Si vamos a 70 en un camino que la ley claramente dice 50 y lo para un policía, y le va a decir, Señor, perdóname por favor que no me vayan a multar. Lo más probable es que lo van a multar. ¿Sí? Hay pecados por los que vamos a pagar las consecuencias aquí en la tierra. Pero cuando llegue al cielo, no va a decir Dios, hijo de la hubieras hecho, mano. Pero ibas a 70 millas por hora en una calle que era de 50 millas. ¿Sabes qué? Lo siento mucho, pecado es pecado. Al infierno. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque ella no se va a acordar de ese día que manejó a 70 millas por hora en una calle que está marcada con 50. Porque ya ha hecho ese pecado a lo más profundo del mar, ya lo ha hecho tan lejos como el oriente del occidente, y ahora usted está libre de pecado. Él le perdonó todo su pecado. Y ahora es un hijo que viene a pedir compasión, que viene a pedir misericordia, que viene a pedir gracia de un padre que está dispuesto a darla. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante, pero en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, usted lo puede mirar ahí en su Biblia, dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Noten lo que sigue diciendo, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él.
Somos, Juan, noten lo que está diciendo, lo somos. Somos hijos de Dios, por eso el mundo nos aborrece, por eso el mundo nos ve como nos ve, por eso el mundo nos detesta. Porque somos hijos del Dios del universo. Somos hermanos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por medio de su Espíritu Él nos recibe cuando vamos a Él y está de nuestra parte, está de nuestro lado. Luego noten lo que sí dice en el versículo 14, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Donde de nuevo se refiere a los padres, ya vimos que esos son los que son más ancianos en la iglesia, han estado desde el principio. Les habla también de nuevo a los jóvenes, ¿sí? Porque sabe que ellos son los que tienen el vigor para seguir adelante, la fortaleza para seguir adelante con la obra. Y les hace a los dos una observación muy, muy importante. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La palabra de Dios, se nos dice en el libro de Efesios, es la espada del Espíritu. Y es el arma que necesitamos para poder vencer al enemigo cuando nos ataca con sus tentaciones, cuando nos ataca con aflicciones, cuando nos ataca con tribulaciones. ¿Sí? Cuando el Señor fue llevado al desierto, ¿se acuerdan? Y estuvo allá 40 días y 40 noches de ser tentado por el diablo. Satanás, ¿qué trató de usar para tentarlo? La palabra. ¿Sí? ¿Tienes hambre? Si eres el Hijo de Dios, dile a este pan que se convierta, que estas piedras que se conviertan en pan. Las piedras que se conviertan en pan y ¿qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor también refutó sus tentaciones, sus ataques con la misma palabra. Entonces nosotros tenemos un arma muy poderosa en la palabra de Dios. Pero tenemos que saber usarla y tenemos que conocerla para poder usarla. ¿Sí? En el Salmo 119, los versículos 10 y 11, dicen, yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de qué? De tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. En mi corazón he escondido tu palabra para no pecar contra ti. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio del estudio? El pecado nos aleja de la palabra y la palabra nos aleja del pecado. Entonces, si tenemos la palabra de Dios grabada en nuestro corazón, vamos a saber cuando estamos por cometer algún pecado, porque la misma palabra nos va a redarguir de que estamos haciendo algo que no complace a Dios. Tenemos que guardarla entonces. Sí, entonces la palabra de Dios les dice al final del versículo 14, permanecen ustedes y han vencido al maligno. En Juan 5:24 dice lo siguiente, de cierto les digo, ¿sí? Jesucristo hablando aquí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién es? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Noten que no dice cree en él. No hay arma que se levante contra mí ahorita. Estoy predicando la palabra de Dios. ¿Soy yo? Bueno, pues vamos a seguirle con truenos y todo lo demás. Si el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Sí? Cree al que me envió, no dice cree en el que me envió. ¿Sí? Santiago nos dice, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Y luego, ¿se acuerdan lo que sigue? También los demonios creen y tiemblan. Cuando menos los demonios tiemblan, hay gente que no tiembla delante de la presencia de Dios. Que cree que es un juego, cree que es un chiste, cree que no hay problema. No, los demonios tiemblan. ¿Sí? Entonces no es nada más creer en, es creerle al que lo envió. Y el que oye la palabra y cree al que lo envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. A los colosenses les escribe Pablo en Colosenses 3, 15 y 16, que en el corazón de ustedes
gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite como ricamente. Cuando no dicen lo que digo, lo que sigue, me hago pensar, pienso como que, ¿qué onda? ¿No saben leer o qué? Cuando me quede callado, todos digan la siguiente palabra, ¿ok? Ok, vamos a empezar de nuevo. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente. ¿Qué quiere decir ricamente? Abundantemente. Abundantemente, no un poquito aquí y un poquito allá, y este versículo porque me gusta, y este versículo porque me fortalece, y este versículo porque me recuerda. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, ricamente en ustedes. Y luego noten lo que dice: instruyanse entre ustedes, exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Enséñense, exhórtense. ¿Sí? El pastor a veces lo hace bien, pero a veces la riega bien feo. Entonces ustedes tienen que tomarlo en sus manos y enseñarse los unos a los otros y exhortarse los unos a los otros. Por eso tenemos grupos pequeños que vamos a comenzar en enero otra vez, y espero que la mayoría de nosotros estemos yendo a uno de ellos para que podamos crecer y exhortarnos los unos a los otros y estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. ¿Sí? En Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 dice: las palabras de Dios, noten, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y noten, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, eso es lo que hace, para eso está diseñada para hacer. La leemos y escudriña, se mete hasta lo más profundo de nosotros, hasta donde creemos que está todo bien escondido, donde nadie puede entrar. Y entra hasta allá la palabra de Dios y se prende como una gigantesca luz. Y decimos: hoy ve. Ay, chiva, hombre, creí que eso ya no estaba ahí en mi corazón, creí que eso ya lo había desechado, creí que ya no iba a tener ningún problema con eso, pero ahí está. Gracias, Señor, por tu palabra, porque me lo has revelado y ahora lo pongo a tus pies para que tú me ayudes a dejar esto a un lado de una vez por todas. ¿Sí? En Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32, noten por favor: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, ¿qué? Serán verdaderamente mis, y conocerán y la verdad los hará. ¿Y todo por medio de qué? Por medio de la palabra. Tenemos ese cuidado con la palabra, reconocemos que esa es la bendición de estar en la palabra diariamente, y porque creemos que esa es la bendición de estar en la palabra diariamente, estamos en ella diariamente, la escudriñamos para encontrar el pensamiento y el corazón de Dios y lo que Él quiere para nosotros, o es algo secundario, es algo que si tengo tiempo, es algo que si acaso llego a poder después de que vuelva del mall, porque no he comprado el arbolito y no he comprado las luces y todavía tengo que planear la cena y no sé en qué casa vamos a hacer los tamales, y espero que la comadre los haga porque yo no tengo ni la menor gana de hacer tamales este año. No me malentiendan, todas esas cosas son importantes, pero no más importantes que la palabra. Lo más importante es que estar en la palabra diariamente, alimentándonos de la palabra, siendo fortalecidos siendo liberados por la palabra, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará. ¿Quién quiere ser libre? Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de todo peso, toda carga, todo malentendido. Quiero ser libre de toda ignorancia. Yo quiero tener el completo conocimiento de Dios en mi mente y en mi corazón para poder saber que sé que soy libre. Y luego, noten los siguientes versículos 14 y 16. No amen al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿qué quiere decir no amar al mundo? La palabra se nos dice que todo lo que hay en el mundo es de Dios y nos lo ha dado para que lo disfrutemos. ¿Qué está hablando entonces? Porque dice no amen al mundo, no amen al globo terráqueo. ¿Qué significa esto? Que no debemos cuidar el globo, que no nos debe de importar la ecología del mundo, que podemos seguir usando popotes de plástico y tirándolos al mar, que podemos seguir usando botellas de plástico y no preocupar. No, eso no es lo que quiere decir. Eso no es lo que quiere decir. Noten lo que lo explica en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Un dato curioso. En realidad, Satanás no quiere que escuchen esto. Presten atención, ¿ok? Presten atención. Okay. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Saben que con estas tres cosas fue con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén para desobedecer a Dios? Estas son las tres cosas con las que Satanás tentó a Adán y Eva para caer en el huerto del Edén. Satanás es lo que llamamos en inglés a one trick pony. O sea, que tiene un solo truco y es el que usa una y otra y otra y otra y otra vez. Y a través de todas las generaciones, estas tres cosas son las que ha usado para hacer caer al hombre, para apartar al hombre de Dios. Sí, si quieren, por mí, no hay problema. Pero en este no parece que tenga ningún problema. Ok, entonces esas son las tres cosas. Es lo mismo siempre, las mismas cosas con las que las mismas cosas con las que Satanás tentó a Eva y a Adán. No, toma. Déjame. Ya no me queda muy. Ok, aguanten el ruido. Entonces, las mismas cosas con las que Satanás tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén son las mismas cosas con las que nos tienta ahora. ¿Se acuerdan de lo que pasó en el huerto del Edén, verdad? Está Eva ahí y luego llega la serpiente y la serpiente se pone a hablar con Eva. ¿Qué onda, Eva? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y Eva está aquí, tú sabes, descansando aquí en los árboles, ¿verdad? Mira nomás la sombra tan hermosa que nos dio el Señor. Mira, estoy parafraseando, ¿ok? No busquen en su Biblia para ver si eso es lo que dice. ¿Ok? Y luego Satanás dice, así es que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. ¿Verdad? No, eso no fue lo que nos dijo. Estás loco tu serpiente. No, nos dijo que de todo árbol podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, ni lo podemos tocar. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Podían tocarlo, podían acercarse a él, podían echarse una siesta debajo de su sombra, recargarse en el tronco. Lo único que no podían hacer era comerse el fruto. ¿Y se acuerdan lo que les dijo Satanás? No van a morir. Estás loca, entendiste mal. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, van a ser igual que Él. Y Él no quiere que sean igual que Él, porque Él es un egoísta que no quiere competencia. Los había hecho a su imagen y semejanza, los había hecho con todos los atributos que Él tenía. ¿Sí? Y el diablo viene y les quiere echar mentiras. ¿Sí? Cuando la mujer escucha a Satanás, noten lo que sucede en Génesis capítulo 3, los versículos 6 al 8. La mujer se vuelve al árbol y dice, Noten, la mujer vio que el árbol era que bueno para comer, el deseo de la carne. Tengo hambre, de eso nunca he comido,
y se me está diciendo que no va a pasar lo que se me dijo que iba a pasar. Así es que, hey, yo creo que a Dios no le va a importar si le doy una mordida pequeñita, ¿verdad? La carne, el apetito de la carne, ¿sí? Presenta a Satanás satisfacción para la carne en ese momento, los deseos de la carne. Y luego dice, sigue diciendo ahí, que era apetecible a los ojos. Wow, es hermoso este árbol. Nunca lo había notado, lo hermoso que es. Entonces es bueno para comer, los deseos de la carne. Es hermoso, los deseos de los ojos. Y luego, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Wow, si lo como voy a ser tan sabio como Dios. Si lo como voy a tener la misma habilidad para conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si lo como voy a ser más inteligente. ¿Cuántos de ustedes han comido manzanas? ¿Los han hecho más inteligentes? No sé si haya sido una manzana o no, pero no hay ningún fruto que haya comido que me haga más inteligente. Me hace más gordito, pero no más inteligente. Entonces, ¿se fijan? El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene de Dios, proviene de Satanás, por lo tanto proviene del mundo. ¿Sí? Proviene del mundo. ¿Qué hace cuando Eva mira que el árbol es bueno para comer, para satisfacer el deseo de la carne, apetecible a los ojos, es hermoso, codiciable para alcanzar sabiduría? ¿Qué hace? Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En el versículo 7 sigue diciendo, en este instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día, y entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Y el hombre ha estado huyendo de la presencia de Dios desde entonces, porque cree que de alguna manera se va a esconder y Dios no se va a dar cuenta que lo ha desobedecido. Cree que Dios no se va a dar cuenta de su pecado y que lo ha desobedecido. Y trata de taparse con todo tipo de cosas. Ya no son hojas de higuera, pero trata de taparse con mentiras, trata de taparse con justificaciones, trata de taparse echando culpas a los demás, trata de taparse de mil maneras, pero no va y busca el perdón de Dios en el nombre de Jesucristo, que es lo único que le puede lograr el perdón de Dios. ¿Sí? Y la Biblia es muy clara. La Biblia no nos deja duda. Si la Biblia nos habla de los deseos de la carne, nota en Gálatas capítulo 5, los versículos 16 al 21, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes, noten, no hagan lo que quisieran hacer. Versículo 18, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Versículo 19, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican, y la palabra clave aquí es practican tales cosas, ¿qué pasará? No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están siguiendo los deseos de su carne y no lo que Dios quiere. ¿Sí? Los deseos de la... yo no lo estoy inventando. Lean esa lista. Copien esa lista. Si hay algo en sus vidas que se asemeje a algo de lo que está en esa lista, están viviendo de acuerdo a los deseos de la carne en ese aspecto. Y a veces nos enfocamos mucho en los más grandes, ¿verdad? Yo no he estado haciendo eso, yo nunca he hecho eso, Pónganse en los chiquitos, la envidia, los pleitos, la ira, etc., etc. El deseo de los ojos. ¿Cuántos malos deseos y tentaciones comienzan por entrar por dónde? Por los ojos.
Lo que vemos en la televisión, lo que vamos a ver al cine, las revistas que leemos, los libros que leemos, etcétera, etcétera. Sí, noten lo que dice Proverbios capítulo 27 y el versículo 20. El sepulcro y la muerte nunca se sacian, y los ojos del hombre jamás están satisfechos. Ahora, cuando estoy hablando de los ojos del hombre, no estoy hablando de los ojos del hombre como género, como, ¿verdad?, masculino. Estoy hablando del hombre como género humano. Los ojos del hombre jamás están satisfechos. ¿Por qué creen que Satanás usa tanto la pornografía? ¿Por qué creen que Satanás la usa para lograr cautivar la mente y el corazón de los hombres? Y desafortunadamente en nuestros tiempos es casi igual el índice de mujeres que la están viendo y usando. Pero ¿por qué creen que la usa? Porque entra por los ojos y una vez que se ve algo se queda bien grabado en el cerebro, ¿no es cierto? Y sus ojos nunca van a quedar satisfechos. Nunca van a quedar satisfechos. Va a querer más. Y más pervertido. Va a querer más. Más emocionante. Ya no va a ser suficiente una foto en una revista. Ahora quiero ver películas. Ya no va a ser fácil ver nada más en una revista y en una película. Lo quiero ver en vivo. Y ahora no va a ser fácil nada más verlo en una revista y verlo en las películas y verlo en vivo. Ahora lo quiero practicar. Y todo porque lo dejamos entrar ¿por dónde? Por los ojos. Tengamos cuidado con lo que entra por nuestros ojos. Y si tenemos problemas con estas cosas, busquemos consejería, busquemos ayuda entre los hermanos, busquemos que alguien que venga a nuestro lado y nos llame a cuentas por lo que estamos haciendo. La vanagloria de la vida, vanagloria quiere decir jactancia, alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Proverbios nos dicen en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No creas que todo lo puedes. No hay cristianos solitarios, llaneros solitarios, no somos una isla, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí? Noten lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto gente sabia en su propia opinión? Más esperanza tiene el necio que esa gente. Alguien que dice, yo ya la hice, yo no necesito ayuda de nadie, yo lo tengo todo bajo control. Déjame en paz. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Mis pecados son perdonados cada vez que pido perdón. ¿Que no? Ay, mi hermano, mi hermana, si usted piensa que eso es lo que la gracia de Dios nos permite hacer, tiene una idea muy equivocada de lo que es la gracia de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 16 dice, vivamos como si fuéramos uno solo, hablando del cuerpo de Cristo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Estamos en el mismo barco. Todos somos cortados de la misma tela. Unos cojeamos de la pata derecha, otros cojeamos de la pata izquierda, pero todos cojeamos de alguna manera. No necesitamos los unos a los otros. Y luego para terminar aquí hoy, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, noten el versículo 17. Dice, el mundo y sus deseos pasarán. Segunda parte del versículo dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. El mundo y todos sus deseos, todas esas cosas que nos llaman, todas esas cosas que nos tientan, todas esas cosas que nos quieren hacer volvernos a nuestra vida anterior, todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 10, 27 al 29 dice, los que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán cuando jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mateo capítulo 12, versículo 50 dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son que mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes? Todos
los que hacemos su voluntad. Somos sus hermanos, sus hermanas y su madre. Noten el lugar tan especial que nos da. Una vez le mencioné a una persona católico romana este versículo y dice, no importa, eso no le quita nada a María. Y yo le dije, no es lo que le quita a María, es la posición en la que me pone a mí, porque me pone en el mismo nivel que a María. ¿Sí? Por último, Juan 14:23, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Él vive con nosotros, vive en nosotros, es parte de nosotros y nosotros de Él. Amén. Oremos.